importante el título de este proyecto. Dice, crea un sistema mixto de pensiones y un seguro social en el pilar contributivo. Y todo lo que sigue. Al final, quizás, si partiéramos por el título, entenderíamos que esto efectivamente, no para todos, pero al menos para mí y para el Partido Republicano, es un sistema mixto que incluye reparto y también cotización individual. Y en ese contexto se entiende que el Senado en su mayoría se incline, una vez más, porque hemos tenido otras ocasiones, en plantearle al país un objetivo que en mi opinión es refundacional, entendiendo que la Convención hace poco tiempo planteó justamente algo parecido y el rechazo del país fue mayoritario en torno a la importancia que tiene cierto, la cotización individual. Eso no quiere decir, y con eso quiero anticiparme, que no crea que efectivamente las pensiones son bajas y que la solidaridad, en mi opinión, no hubo mejor reforma que la que hizo el presidente Piñera con la PGU. Fue extraordinario. Y creo que ese es el problema cuando no tenemos tribunas que respetan las opiniones de las personas que piensan diferente. No manifestarse. Senadora Carmen Gloria, usted tiene la palabra. Ya, en este, digamos, contexto, en mi opinión, este proyecto descansa en algunas situaciones que no están, en mi opinión, muy claras. Para mí esto es claramente un préstamo forzoso a la cuenta nacional que no quiere, que de alguna manera nos pueden hacer creer que no es deuda del Estado, pero sí lo es. Un bono que no es un bono, una garantía fiscal que al final es una promesa de pago por un vale por, usted lo ha dicho, hay situaciones en que el Estado ha pagado y eso está muy bien, pero siempre va a depender de cómo estén las cuentas fiscales. Con eso creo que este proyecto de ley, de alguna manera, sin duda le pide a todos los trabajadores que se metan la mano al bolsillo y aporten por muchos meses parte de su sueldo al Estado, el gobierno de turno, que no necesariamente va a ser este ni otro, van a ser los que sigan, para que financiando con este dinero el sistema de pensiones pueda destinar una suma equivalente al gasto público, remuneraciones incluidas que conocemos bien lo ineficiente que es el Estado. Solo doy el ejemplo de Codelco y TVN. Nada dice esta reforma de la realidad del mercado del trabajo, caracterizada por una altísima informalidad de los puestos de trabajo y amenazando sucesivas reformas, como la ley Karen, por ejemplo, y las situaciones actuales de baja inversión y la proyección de crecimiento de nuestro país, que es una de las más bajas de la OCDE. No menciona tampoco la crisis y los sistemas de reparto siempre se inician con escenarios como los que afronta Chile, un país con baja tasa de natalidad y mayor expectativa de vida, de manera que habrá cada vez menos trabajadores entrando a la fuerza laboral y más personas jubilándose, y por más tiempo. Así, futuros gobiernos se verán tentados a aumentar el monto del préstamo o a no devolverlo a los trabajadores para postergar la inevitable quiebra del reparto que este proyecto propone. Esta es mi opinión, solamente estoy proyectando un escenario quizá un poco negativo. Es posible que en 2 o 3 años nuevamente estén discutiendo otros o nosotros el aumento del préstamo forzoso, que convenientemente el proyecto evita mencionar, pero es un préstamo y aumentará la tasa del mismo en 10 o 15 años a lo mucho. Se anunciará, como todo en Chile, por los temas de proyección que hoy día tiene el país en cuanto a su tema fiscal. La reforma tiene importantes efectos en el mercado del trabajo. Al menos costará, lo han dicho los expertos, 100.000 empleos. Y las estimaciones a largo plazo hablan de 600.000 empleos. Las gradualidades no ayudan a mitigar el impacto en las micro, pequeñas y medianas empresas, que no podrán hacer frente a la alza de cotizaciones si no se atacan los problemas de fondo del mercado del trabajo y el estancamiento de la economía. Como advertimos hace un tiempo, la reforma tiene un impacto enorme en la sostenibilidad fiscal a largo plazo. Al final de este gobierno, la deuda pública quizás supere el 45% del PIB, hoy día es del 42%. Ya no hay holguras para nuevos gastos, lo ha dicho el Consejo Fiscal Autónomo, y no es posible aumentar los impuestos que están claramente asfixiando a todas las empresas. No es posible, por tanto, financiar nuevo gasto público. Por lo tanto, es evidente que había que pedir un préstamo a todos los trabajadores de Chile para poder cumplir con el aumento de ¿cierto? De las cotizaciones, o sea, de las cotizaciones de las personas que hoy día están con menos ingresos. Hoy el Estado está tomando dinero a los trabajadores chilenos a cambio de una promesa de evolución futura.
El mayor gasto fiscal va a superar en menos de 10 años, antes de 2034, los $4.000 millones al año por este proyecto. Este monto considera el mayor gasto del Estado como empleador, los aportes del Fondo Previsional, el aumento de la PGU, entre otros. Quizás lo más importante de la discusión sea el destino e inversión de los fondos previsionales. Los republicanos creemos firmemente en que todos los descuentos que mes a mes se realizan en la remuneración de los trabajadores deben ir íntegramente a las cuentas de capitalización individual, esto es, a mejorar las pensiones del trabajador. Son sus ahorros y el Estado ni nadie tiene derecho a quitarle esos recursos. Es casi seguro, además, que dado lo endeudado que está el Estado actualmente, no sea posible devolver toda esta cantidad de dinero, a lo que hay que sumar la mayor recaudación por el aumento de cotización del seguro de invalidez y sobrevivencia. La reforma le está quitando, en mi opinión, parte de los ahorros a los trabajadores que no irán a cuentas individuales, sino una parte a un préstamo al Estado para financiar la garantía por años cotizados y una parte derechamente a solidaridad o reparto por el aumento de la cotización del seguro de invalidez y sobrevivencia. El sistema de reparto que se crea, ya que no toda la cotización irá a las cuentas individuales de propiedad de la afiliada, sino a pagar beneficios previsionales a actuales pensionados. Estos recursos para solidaridad, en mi opinión, se deberían hacer con cargo a los impuestos generales. Administrar estos fondos y las nuevas prestaciones del Seguro Social, se contratarán además decenas de funcionarios públicos para apoyar el Fondo Autónomo de Protección Previsional, se va a reforzar el IPS entregando la facultad de administrar cuentas y el Gobierno anunció también en marzo la creación de una AFP estatal. Pese al carácter de autónomo del fondo, en la práctica el fondo cuenta con garantía del Estado. Es difícil sostener entonces que las agencias clasificadoras de riesgo y los mercados no lo van a considerar deuda de fisco, especialmente cuando se emiten bonos. El préstamo, en definitiva, se trata de una cuenta nocional. Los intereses del bono serán, en definitiva, ajustados unilateralmente por el Consejo Directivo del Fondo Previsional y la Superintendencia de Pensiones y serán menores, claramente, que si este instrumento se hubiera invertido directamente en el mercado. En tránsito de los actuales multifondos a los fondos generacionales, implica también limitar la libertad del afiliado de elegir en qué instrumentos quiere invertir sus ahorros en base a su propia preferencia de riesgo. Los sucesivos serán clasificados según su edad en fondo generacional. El Consejo Fiscal Autónomo observó 11 puntos, principalmente vinculados a la estabilidad financiera actual y futura del Estado y el riesgo de cumplimiento con lo que plantea este nuevo sistema. A pesar de las prevenciones que hace el Consejo Fiscal Autónomo, es muy poco probable, en mi opinión, que se logre subsanar en esta etapa de la discusión, especialmente lo relacionado, y aquí me quiero detener un minuto, en la edad de jubilación. Nunca se me hubiera ocurrido que un proyecto de reforma de pensiones no incluya la edad de jubilación. Es absolutamente imposible tener mejores pensiones sin aumentar la edad de jubilación, aunque no sea políticamente correcto, no es posible eso. Y de alguna manera aquí lo estamos obviando. ¿Por qué? Porque hay elecciones en un año más. Ese es el tema, no lo logro comprender. De alguna manera, por estas incomodidades de discutir temas que son muy relevantes para aumentar pensiones, estamos metiéndole la mano al bolsillo con un 1,5% de las imposiciones. Y quiero pedir un minuto que no me corte porque tuve que pedir que me dejaran hablar. Secretario, por favor. Es bien breve. En mi opinión, la edad de jubilación debe ser mejorada, considerando la esperanza de vida de los chilenos, que en el caso de las mujeres es casi de 83 años. Incluso estudios de la Superintendencia lo han planteado hace mucho tiempo, y que en este o cualquier proyecto de reforma de pensiones es un pilar estructural de un buen sistema. Una reforma de esta envergadura requiere de un análisis serio de los datos, que contenga información respecto a la sostenibilidad del nuevo fondo que se crea y los efectos que se pueden producir en el monto de las pensiones y el mercado laboral. Por todos los antecedentes que no voy a exponer en detalle, que tratamos de estudiar lo mejor que pudimos y que entiendo que han hecho un esfuerzo enorme mis colegas, entiendo que hay personas en la gradería que tienen sus posiciones, pero como también entiendo que vivimos en democracia y no tenemos por qué pensar distinto, por todos los antecedentes antes mencionados me resulta imposible votar a favor de este proyecto. Mi responsabilidad con la ciudadanía, en especial con las generaciones presentes y futuras, y sobre todo nuestro compromiso con salvaguardar el mandato que los chilenos hicimos a través de las urnas. Las cotizaciones previsionales son de los trabajadores y de nadie más.
Señor presidente, voto en contra de este proyecto. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora Carmen Gloria Aravena.